gran responsabilidad delante de Dios. Hoy quisiera compartir una palabra que realmente es muy importante para nuestras vidas. Jesucristo nos enseñó y nosotros debemos tomar en consideración sus palabras. Amén. Porque sabemos que Dios habla a nuestros corazones. Mientras inclinamos nuestros rostros y vamos a hacer una oración ahí en mi espíritu, mientras escuchas de fondo esta canción y medita en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y por medio de tu vida. Señor, estamos en tus manos, Dios. Tú eres el Señor. Sí, Señor. Ten misericordia de nosotros, Jesús. Sí, Dios. Ten de nosotros compasión, Señor. O de repente, Dios, no hacer aquello que nos corresponde hacer. Pero aquí estamos de ti, Dios Todopoderoso, para hacer tu voluntad. Ministra, Señor, nuestro corazón hoy, por el poder de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso. Hágase tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor. ¿Dónde estarías tú si no fuera por Jesús hoy? ¿Cuál sería tu condición hoy si no fuera por el amor de Dios? ¿Por dónde estarías divagando en este mundo? ¿Cómo estaría triste tu corazón, tu alma? Jesús llegó a tiempo a tu corazón. Y Él quiere hacer una obra de transformación en tu vida y a través de tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarlos en esta hora a compartir un texto de la palabra de Dios bastante conocido. Estamos seguros que es el texto que todo cristiano en el mundo conoce. Se dice que ese texto es el versículo clave de toda la Biblia, el texto principal. Y conocemos ese texto ya de memoria. Juan 3, 16. ¿Cierto? ¿Qué cristiano no conoce ese texto? Juan 3, 16. Y por ahí vamos a empezar. Ese texto nos lleva más allá de lo que nosotros podemos pensar. Ese texto infunde realmente la pasión por las almas. Ese texto empieza diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que ese texto tiene mucho que ver con aquello que nosotros predicamos a las personas para que vengan a Jesús y conozcan de Jesús y entiendan que Jesús es el único que puede salvar. Pero ese texto, dentro de ese punto, infunde mucho más de lo que nosotros podamos pensar en relación a esto. Mira, y vamos a empezar con esto. Dice esta palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo. La pasión por las almas
gracias a Dios, no ha empezado por nosotros, ha empezado por Dios. El amor por la vida, el amor por la humanidad, el amor por el mundo, no ha empezado en nuestro corazón, ha empezado en el corazón de Dios. Las misiones han empezado en el corazón de Dios. Ese texto empieza diciendo que la pasión por las almas empieza por Dios, quien dio lo más precioso de sí mismo por amor de nosotros. Por lo tanto, el amor que nosotros debemos tener por las almas no empezó en nuestro corazón, empezó en el corazón de Dios. Y Dios se deshizo de lo más maravilloso, de lo más precioso, de lo más importante de sí mismo por amor a la humanidad. No fue por amor a una sola persona, no fue por amor a una única vida, sino por todo el mundo, independiente de la condición, de la situación, del lugar, de la raza, del color. Dios no se importó qué tipo de persona era. Dios amó al mundo entero. Por lo tanto, la pasión por las almas empieza por Dios, que entregó lo más bello y lo más precioso de sí mismo a su propio Hijo por amor de nosotros. Y se puede decir, no hay amor más grande que este, porque de tal manera amó Dios al mundo. Recuerda, tú eras parte de este mundo. Y Dios amó este mundo de tal manera que entregó, que dio a su Hijo único, unigénito, para que si creemos en Él, por medio de Él, tengamos vida eterna. Pero recordemos cuál era nuestra situación antes de que Dios nos amara. Recuerde que Dios no esperó que tú y yo fuéramos buenos, preciosos, maravillosos, perfectos, para que nos amara. Nos amó tal y cual éramos en nuestra condición anterior. Y eso demuestra su pasión por nosotros, aun si nosotros no tuviéramos ningún valor delante de Él. Sin embargo, Él nos amó de una manera tan profunda que dio lo más precioso de sí mismo. Dios mostró este amor por un mundo perdido. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5. Y versículo 8. Vamos a ver qué nos dice Dios ahí. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pasión de Dios por nosotros fue tal que Él no esperó que primero cambiáramos. Él nos amó tal como éramos. Qué interesante es meditar, y si meditamos profundamente en relación a esto, debe surgir en nosotros este mismo amor, esta misma pasión por aquellos que están a nuestro alrededor. Hablar de misiones es algo muy complejo, pero nosotros tenemos que empezar con aquello que Dios nos ha dado y con aquello que nosotros tengamos que hacer. No es necesariamente necesario, valga la redundancia, salir de nuestro país para hacer misiones dentro de nuestra nación. En nuestro alrededor podemos nosotros empezar a hacer misiones, porque a nuestro alrededor hay gente que necesita de Dios tal como nosotros necesitábamos cuando Él nos vino a salvar. Las misiones es algo demasiadamente complejo. Y estas misiones, la pasión por las misiones, recuerden, empezó por Dios. Desde un principio empezó por Dios. Dios es el autor de las misiones. La pasión por las misiones empieza por Dios, que nos amó de una manera indistintiva, no pensando en nuestra calidad de vida, sino que nos amó y nos amó y nos amó y nos seguirá amando. Y cuánta necesidad podemos pensar que existe en este mundo en que nosotros estamos viviendo, que Dios siga amando a este mundo como amó desde un principio.
El amor de Dios no cambió, no se modificó. Dios sigue amando la humanidad tal como amó desde un principio, hace 2000, 3000, 4000, 5000 años atrás. Dios sigue amando la humanidad de la misma manera. El texto nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes fueron los objetos del amor de Dios? Nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo es que Dios mostró su amor para con nosotros? Mira lo que dice: en que siendo aún pecadores. Y qué interesante, ¿no es cierto? Dios no hace distinción de tu condición social, de tu raza, de tu color, de tu condición económica, intelectual. Igualmente Dios ama al pobre, al rico, al que sabe, al que no sabe. Que siendo aún pecadores, y todos por naturaleza lo somos, Cristo murió por nosotros. Esta es la demostración del amor de Dios por la humanidad. Por lo tanto, esta pasión por las almas empieza por Dios. Esta pasión por las vidas, esta pasión por el mundo empieza por Dios, que amó a este mundo de tal manera que dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos aquí en Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una pasión realmente que no se puede describir con palabras. Alguien que no tenía culpa, alguien que era absolutamente inocente, tuvo que morir por gente que éramos merecedores del castigo y de la condenación eterna. Pero la pasión de Dios por ti y por mí llevó a que Jesucristo viniera a sacrificar su propia vida para que nosotros por medio de Él alcanzáramos la salvación, aunque no la mereciéramos. Pero fue por ti, fue por mí, fue por el mundo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Dios. Que Dios dice envió a su Hijo al mundo para que seamos salvos por Él. Primera de Juan, capítulo 4. Y versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nuevamente enfatiza el amor de Dios, la expresión del amor de Dios por el mundo. Hermanos, aquí vemos esto que estamos hablando y que queremos inculcar, lo que dice ese texto, ¿no es cierto? Pasión por las almas, pasión por las almas, pasión por aquellos que están perdidos, pasión por aquellos que se están caminando en un rumbo a la perdición eterna, y que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestros labios, en nuestra vida, la autoridad para transmitir el amor que Dios tuvo para con nosotros, ahora también para con estas personas. Notes ese texto que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿A dónde lo envió? Al mundo, para que por medio de Él nosotros seamos salvados. Dios demostró este amor. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahora, ¿por qué hoy por lo menos venimos a la iglesia? ¿Por qué hoy podemos decir: Señor, te amo? Vamos a ver qué dice ahí en el mismo Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Preste atención a lo que dice ahí.
nosotros le amamos a Él. ¿Cuántos le amamos a Dios? Amén. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Ahora, ¿por qué amamos nosotros a Dios hoy? Porque Él mostró su amor para con nosotros primero. Si Él no hubiera demostrado su amor para conmigo, para contigo, hasta hoy no hubieras amado a Dios. Andarías, como dice esa canción, perdido y vagando por el mundo sin rumbo y con un destino a la perdición eterna. Pero el amor de Dios pudo penetrar a tu corazón y Dios te amó a ti tal como eras. Dios me amó a mí tal como yo era. Esta es la pasión que empieza en el corazón de Dios. Este es el amor que empieza en el corazón de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Es bueno que nosotros reflexionemos acerca de esto. Este amor y esa pasión de Dios, entonces Él quiere que nosotros ahora hagamos nuestra parte. ¿No es cierto? Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Qué significa la palabra mundo? Dice que Dios amó al mundo, ¿no es cierto? Por lo menos hay 3 traducciones para la palabra mundo en la Biblia. La primera es cosmos, que significa la tierra como creación o lo creado por Dios. Segundo, aion, que significa edad, periodo, tiempo. Y oikomene, que es la tierra habitada, la gente que vive en este mundo. Esto significa los seres humanos, nosotros, aquellos a quien Dios puso sus ojos, aquellos a que Dios amó de verdad. Dios te miró a ti con pasión. Dios me miró a mí con pasión, con amor. Como dijo él a Jeremías, con amor eterno te he amado. Dios sigue amando. Aunque la gente no responda a su amor, pero Dios sigue amando. Pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿será que nosotros amamos de la manera que Dios ama al mundo? Nosotros podemos responder a este amor hacia el mundo tal como Dios nos amó a nosotros. Y es ahí que debe nacer nuestra pasión por las almas. Quizá tú no puedas ser misionero en el África, como está esta hermana por allá, pero puedes empezar por aquí. Y aquí existe gran necesidad. En todo lugar hay necesidad. En mi barrio hay necesidad, en tu barrio hay necesidad, en el lugar donde vives hay necesidad. La gente necesita de Dios. Y los instrumentos que Dios quiere usar, eres tú y soy yo. Vamos a ver que Jesús tuvo compasión por las almas. En Mateo 9:36, Mateo capítulo 9, versículo 36. Vamos a ver qué dice Jesús ahí. Mateo 9 y versículo 36. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sintió Jesús al ver la multitud? Sintió compasión. Tuvo compasión de las personas que estaban delante de él. ¿Por qué? Porque dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús demostró esta compasión o esta pasión por las vidas que estaban dispersas y errantes como ovejas que no tienen pastor.
Esto nos debe hacer reflexionar, porque aquí se está empezando a actuar el amor de Dios a través de Jesucristo por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta compasión nació ahora en el corazón de Jesús, y le dice que al ver las multitudes, cómo nosotros miramos a la gente cuando salimos a la calle. ¿Cómo es que nosotros vemos las personas? Muchas veces, al invés de sentir compasión, sentimos oposición, sentimos rechazo, que son malos, que son pecadores, que son borrachos, que son criminales, que son eso y que son aquello, y tenemos un pensamiento muchas veces contrario al pensamiento del propio Señor Jesús. Esta gente que quizás Jesús estaba mirando, era gente que practicaba las mismas cosas que las personas que hoy vemos en el mundo practican. Pero Jesús, al invés de sentir aversión a estas personas, tuvo compasión, se dolió en su corazón. Compasión significa sentir una profunda tristeza dentro de sí mismo, en sus entrañas, sintió conmoción dentro de sí al ver las personas que estaban caminando por rumbos desamparados como ovejas que no tienen pastor. Jesús dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A nosotros nos debe conmover también las palabras de Jesús. Vamos a ver en Marcos 6:34 lo que nos dice ahí también el Señor. Y vamos a ver qué Jesús hizo cuando vio a esta multitud dispersa como ovejas que no tienen pastor. Presten atención. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo Jesús al ver esta multitud que estaba dispersa como ovejas que no tienen pastor? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Empieza la obra misionera. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Empezar a compartir el amor de Dios a otros. Tener compasión por las almas significa que yo debo hablarles del amor de Dios, que yo debo enseñarles sobre el amor de Dios, que yo debo hablarles de aquello que Dios ha hecho en mi vida. Muchas veces la idea de misiones y hablar de misioneros simplemente es salir a otras naciones, pero no siempre es así. Salir a otras naciones es más complicado. Si no podemos hacerlo aquí, ¿qué haríamos en otras naciones? Muchas veces algunos sienten el impulso de salir, pero no porque quieren hacer la obra misionera, sino porque quieren viajar. Porque quieren conocer otros lugares. ¡Ay, qué bueno será viajar! Pero no saben lo que implica hacer la obra de Dios. Porque no saben lo que implica predicar, enseñar, sentir pasión realmente al ver las personas. No es que voy a un lugar para hacer misiones y voy a pasearme por la ciudad, a ver la gente, a ver cómo está el movimiento. Esto no es hacer la obra de Dios. Porque eso cualquiera puede hacer. Hay gente que tiene mucho dinero y está viajando constantemente de un lugar a otro, pero no está haciendo misiones. No está sintiendo compasión por las almas, está sintiendo allí rechazo porque no tienen, porque son miserables, porque son personas malas. Cuando nosotros sentamos esto, hacemos primero en nuestra casa, en nuestro hogar, a nuestro alrededor. Y Dios, viendo la intención de nuestro corazón, y si hay una pasión, nos puede llamar a hacer la obra en otros lugares, porque estaríamos dispuestos a deshacernos de nosotros mismos por amor a otros. Eso es necesario hacer. Por eso Jesús, cuando vio la multitud, se tuvo compasión y empezó a enseñarles muchas cosas.
es necesario que nosotros también sintamos lo mismo. Dice que Jesús veía esta multitud de gente, estas personas, ¿cómo las veía Él? Como ovejas que no tienen pastor, estaban dispersas. Significa cansados, oprimidos, extenuadas. Es eso que está la gente. Es en esta condición que está la gente en el mundo. ¿Cuál fue la condición que tú viniste al Señor? ¿Cómo estabas cuando viniste al Señor? ¿Cuál era la condición que te encontró el Señor? Algunas veces decimos, yo encontré a Jesús. No, Jesús no estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Él nos ha encontrado a nosotros. ¿Es cierto? Él nos ha encontrado porque dice ahí que nosotros éramos como ovejas dispersas, sin pastores que salió en búsqueda de nosotros. No fuimos nosotros que fuimos detrás del pastor, Él que nos estaba buscando. Él te estaba buscando a ti, Él me estaba buscando a mí, hasta que nos encontró, hasta que su amor pudo entrar en nuestro corazón. Pero porque alguien algún día se atrevió a abrir la boca y hablar de Jesús aquí. ¿No es cierto? Alguien tuvo esta pasión por decir, yo voy a hablar, aunque de repente me rechace. Muchas veces el temor de nosotros de transmitir el amor de Dios es sentir que nos rechacen. Y esto siempre va a pasar. No siempre las personas van a estar aptas para entender y aceptar y decir, ay, qué bueno, sí, claro que quiero. El compartir la palabra no siempre da los resultados que queremos. Jesús no nos mandó para convertir las almas, nos envió a predicar a las almas. Supe la historia de un misionero que fue enviado a una determinada parte por el Señor y trabajó muchos años luchando, predicando, enseñando, llevando la palabra a la gente en este lugar. Y después de muchos años trabajando no veía resultados. Decía, Señor, ¿qué pasa? Tantos años estoy aquí, tú dijiste que me has llamado, estoy predicando, estoy compartiendo, estoy enseñando, estoy llevando la palabra. Y hasta ahora los resultados son mínimos. Y una noche estaba él durmiendo y el Señor en sueños se le revela y se le muestra a él una comba chancando una piedra. Y chancaba y chancaba y chancaba esta piedra, pero no rompía la piedra por más que chancaba. Y el Señor le dijo a través del sueño, la obra que él debía hacer no era romper la piedra, sino chancar la piedra para hacerla más suave, para que otros después de él vinieran y dieran los resultados. Muchas veces hacer misiones nos desesperamos porque no vemos los resultados, pero Dios nos envió a hablar del amor de Él. Quizá hoy tú no veas el resultado, pero de aquí a algún tiempo esta semilla que tú sembraste empieza a brotar y dé resultado más adelante. Porque dice el Señor, uno es el que planta, a veces otro es el que ciega. ¿Cuántas veces he hablado a gente que no siquiera de oídos en el momento, pero después de tiempo se ha convertido? ¿Y por qué se ha convertido? Es porque escuché un día un mensaje que me quedó en el corazón. Yo parecía no quise hacer caso, pero esta palabra quedó martillando ahí dentro. Y más adelante dio fruto. Por lo tanto, esta es nuestra parte. No, esa es nuestra parte. Compasión significa ser movido desde las entrañas, tener compasión, tener misericordia. Ser movido desde lo profundo, sentir esta aflicción, este dolor que Jesús seguramente sintió en su corazón. Recuerden que cuando Dios, en el principio, allá antes del diluvio, tuvo que traer el diluvio sobre las aguas, la Biblia dice que a Él le dolió en su corazón.
Dios no destruyó al mundo porque se antojó, sino porque ya no había otra alternativa, pero a esto le trajo un dolor profundo a su corazón. Le dolió en lo más interno. ¿Cómo sentimos nosotros cuando sabemos que miles de vidas parten cada día sin tener a Jesucristo en su corazón? Que van a un resultado eterno sin tener jamás una oportunidad de volver. ¿Cómo nos sentimos nosotros al saber que amigos, que compañeros, que personas y parientes nuestros de repente parten a la eternidad sin tener a Cristo? Y que van a sufrir eternamente la perdición. ¿Cómo debería sentir nuestro corazón? ¿Cómo será que se siente el corazón de Dios al ver un hijo suyo, una creación suya, partir sin la misericordia de Dios en su corazón? ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios? Si Jesús aquí dice que sintió compasión, en sus entrañas se conmovió, se dolió al ver a esta gente perdida, ¿cómo se sentirá hoy el corazón de Dios al ver un mundo tan distorsionado como nosotros estamos viendo? Mateo 15, 32. Vamos a ver qué dice Jesús ahí. Recuerden que compasión significa ser movido desde las entrañas, tener compasión, misericordia. Mateo 15, 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mira que dice Jesús: tengo compasión de esta gente. Ya están aquí con nosotros hace 3 días escuchando y están sin comer. Y ahora enviarlos de regreso sin comida. ¿Qué va a pasar con ellos? Pero nos preguntamos, ¿será que a nosotros nos importa ver la necesidad de la gente? ¿Será que a nosotros nos causa esta conmoción, este dolor, esta aflicción dentro de nuestro corazón al ver un niño que pasa hambre, necesidad, aflicción, que vive en un hogar distorsionado, perturbado, en que hay contiendas, discusiones, peleas, que nosotros muchas veces sabemos y no tenemos el valor de ir y compartir este hogar y esta familia cerca del amor de Dios? Esto debería conmover nuestras entrañas, nuestro corazón. Lo hablo por mí mismo, lo hablo por todos nosotros, porque a veces endurecemos nuestro corazón y no tenemos el valor suficiente de compartir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón a veces no está ablandado para sentir el amor por estas personas. Siempre nos ponemos del lado contrario a la crítica, a la oposición, a la recriminación, pero nunca a la conmoción de sentir: estas personas necesitan del amor de Dios. Y Jesús dice que sentía esta compasión, esta conmoción dentro de sí por amor a aquellas personas que no tenían y que necesitaban de su amor. Jesús dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente. ¿A quién dijo estas palabras él? A sus discípulos. ¿A quién lo está diciendo a nosotros? Lo está diciendo a nosotros hoy. Tengo compasión de la gente aún. Está diciendo aquí: tengo compasión de esta gente que camina ahí por la calle. Tengo compasión de esta gente que anda divagando por este mundo sin rumbo seguro. El Señor sigue teniendo compasión. Y está hablando a mí, está hablando a ti, a nosotros. Para eso nosotros fuimos puestos en este mundo, para eso fuimos nosotros llamados. Vamos a ver que esta compasión que Él quiere que sintamos por la gente, que nos mueva desde lo más profundo. Vamos a ver en Lucas 10:33 lo que nos dice el Señor ahí.
Es este amor que Él siente, que Él quiere que nosotros sintamos también por los otros. Recuerden la parábola del buen samaritano. Y a veces lo lamentable es que vivimos nosotros semejantes a los que no son el buen samaritano. Antes del samaritano se pasaron ahí dos personas supuestamente religiosas, supuestamente creyentes, supuestamente gente que creía en Dios. Pero al ver el hombre tendido en el piso, dice que pasaron de largo. Muchas veces están haciendo misericordia a gente que no tiene a Dios. Muchas veces están teniendo compasión de las personas, no porque conocen de Dios, porque ven su lástima, su condición de vida y sienten compasión de estas personas. No aquellos que sirven a Dios y no predican la palabra, pero sienten compasión por la condición de vida que están viviendo. Este samaritano no era judío, no era un hombre que tenía a Dios, no era un sacerdote, no era un levita, pero fue un hombre que sintió compasión. Mira lo que él dice ahí. Lucas, capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano, y vamos a notar algo interesante aquí, dice un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano, dice, viéndolo fue movido a misericordia. Sintió compasión, sintió piedad, tuvo compasión de esta vida que estaba ahí tendida y fue movido a misericordia. Pero vale esto también para nosotros. Cuando pasamos y vemos la necesidad de la gente, también sentimos esto, somos conmovidos, somos movidos a misericordia, a tener compasión de esta gente. ¿Será que nuestro corazón también siente lo mismo? Mira cuál fue la pregunta de Jesús. ¿A quién les preguntó? Que supuestamente era un fariseo, un judío. Dice en el versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Y qué responde Jesús? Ve y haz tú lo mismo. A nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Pero lo interesante es la respuesta del hombre. ¿Sí? No mostró quién era la persona. No dijo fue un samaritano, porque no se llevaban con los samaritanos. No se atrevió a decir no fue el samaritano. Y a veces nosotros somos llevados a esta misma intención. No fue uno, ay, no sé quién fue, pues. Fue de otra iglesia. Pues no me interesa quién fue. Aquí dice lo siguiente. Jesús dice, ve tú, no importa de qué iglesia seas. Ve tú y haz lo mismo. Nuestra misión es ir y compartir, tener compasión de la gente, tener misericordia, llevar el mensaje de salvación. Esta es nuestra tarea. No importa el letrero que tú lleves, comunidad cristiana, Cristo vive, Dios salva, lo que sea, pero lo importante es que nosotros compartamos el mensaje que Jesús quiere que nosotros compartamos. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la pasión que Él quiere que tú y yo sintamos. Porque ahí dice que este hombre fue movido a misericordia. Y Jesús dice, ve tú y haz lo mismo. Ahora, como Dios envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Y aquí nos responsabiliza a nosotros. Aquí viene nuestra parte. Hacer misiones, sentir compasión por las vidas. Vamos a ver. Juan 6:39. Vamos a ver cuál es su voluntad. Juan 6, versículo 39.
¿Qué nos dice ese texto? ¿Alguien lo quiere leer? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de ¿quién? Padre. Jesús estaba haciendo la voluntad de ¿quién? De su Padre. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. El Padre envió al Hijo al mundo, porque sintió amor por el mundo. Y dice, esta es la voluntad del Padre que me envió. El Padre le envía y dice que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Y Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre? Sí. Estaba haciendo la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre que me envió. Él sabía que había sido enviado por el Padre con una misión. Él tenía una misión en esta tierra. Él vino para cumplir la voluntad del Padre, por lo tanto sentía en su corazón punzadas por aquello que había sido comprometido que tenía que hacer. Tenía una misión que hacer. Tenía una misión que cumplir. Y él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre. Jesús caminaba de lugar en lugar, de aldea en aldea. En aquel tiempo no había carros, no había locomoción, no había transporte. Tenía que caminar horas y días de ciudad en ciudad, durmiendo muchas veces por la calle, en cualquier lugar que daba la noche tenía que dormir ahí. Pero Jesús hacía por amor a las almas, por cumplir aquello que Dios le ordenó que tenía que cumplir. Pero ahora veamos lo siguiente. Como Jesús fue enviado, Él también nos ha enviado o nos ha comisionado. Juan 17, 18. Vamos a ver qué dice ahí. Juan capítulo 17, versículo 18. ¿Qué nos dice Jesús ahí? Recuerden, Jesús fue enviado por el Padre. ¿Y ahora qué está diciendo Él a nosotros? 17, 18. A ver, alguien lo lea, por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo les he enviado al mundo. Como tú me has enviado al mundo. Jesús dijo, Padre, así como tú me has enviado a este mundo, para transmitir a este mundo tu voluntad, y ahora comisiono a los que están aquí y los envío a ellos también al mundo. Y ahora Jesús nos ha comisionado a nosotros. Pero para hacer lo que Jesús quiere es necesario tener este amor en las entrañas por las vidas que están pereciendo. No podemos hacerlo si no nace en nosotros este afecto, este amor, esta compasión, este cariño por las personas que necesitan del amor de Dios. Y Jesús está diciendo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos nosotros haciendo la voluntad de Jesús. Estamos nosotros compartiendo lo que Él quiere que nosotros compartamos. Sea en donde estemos, es necesario que simplemente abramos nuestra boca y empecemos a hablar, porque la gente que trabaja contigo, que está a tu lado, que está en tu vecino, necesita del amor de Dios. Pero es necesario que nos conmueva el amor de Dios en nuestro corazón. Recuerda que hemos entendido que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por lo tanto, este amor de nosotros debe ser demostrar nuestro amor primero a los demás, para que después ellos amen a Dios también. Nosotros tenemos que amar. Por eso dice esa palabra. Vamos a ver en Juan 20 y 21 qué dice Jesús ahí.
Juan 20, 21. Lo encontramos, a ver, dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora somos nosotros los encargados. Jesús ya no anda aquí con nosotros, ya no está entre nosotros, pero nos ha encargado la gran comisión de que nosotros ahora somos los responsables de ir y compartir a la gente del mundo que necesita de Dios lo que Él nos ha encargado a nosotros. Por lo tanto, tenemos una misión de parte del Señor. La misión ya nos ha sido encargada. No es necesario esperar que me vaya a otra nación. La misión nos ha sido encargada. Ser misioneros es compartir la palabra de Dios. Al hacerlo estamos haciendo misiones. Amén. Amén. Al hacerlo estamos haciendo misiones. Y ahí es que nos llama a hacer la gran comisión. Vamos a ver primero Marcos 16, 15, que conocemos ese texto también de memoria, ¿no es cierto? Marcos 16, 15. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús nos está comisionando ahora. Es decir, es una misión. ¿Cuántos aquí tenemos una misión? Tenemos una misión, ya Jesús lo dijo. Id por todo el mundo. Aquí es parte del mundo, ¿no es cierto? El Callao es parte del mundo, Lima es parte del mundo, el Perú es parte del mundo. Por lo tanto, al hacer esto estamos haciendo lo que Jesús dijo: ir por todo el mundo, y de aquí podemos salir y empezar a compartir, a compartir, a compartir. Lo estamos haciendo lo que Jesús dijo. No es necesario que te inviten a Asia, ya hoy es difícil predicar ahí. O entre los musulmanes, imagínense que si Dios te dice: yo quiero que tú prediques allá entre los musulmanes. ¿Y qué harías si no puedes predicar aquí? Yo quiero ir a los musulmanes a predicar. ¿No sabe que abrir la boca y hablar de Jesús ahí es? Si aquí no nos atrevemos porque tenemos miedo, imagínense: yo quiero ir a los musulmanes, tengo ese sentir. Ese sentido debe empezar acá. Este amor, esta pasión debe empezar acá. ¿Cierto? Si decimos: no, yo quiero ir a tal lugar a predicar, y ni siquiera tomamos información de cómo es este lugar, ni siquiera sabemos cómo es la vida ahí, y a veces tenemos que padecer, sufrir los cambios climáticos, el idioma y todo esto, y queremos ir, y no empezamos ni por aquí, cuando Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay una gran necesidad. ¿Sabía que 25% de la población mundial aún no saben nada acerca del Evangelio? 25% de la población mundial nunca oyeron acerca de Jesús, nunca conocen a Jesús, no saben quién es Jesús, no tienen ni idea de quién es Jesús. 25% de la población mundial. Y saben que aquí mismo hay gente que nunca ha oído, que nosotros no nos hemos atrevido a hablarles. Pensamos en Lima, sí, todos han oído así hablar que existe alguien llamado Jesús.
pero de aquella palabra que Jesús dijo que predicáramos no saben. Es nuestro deber ir y llevar la palabra. Mateo 28, 19. También es un texto conocido, ¿no es cierto? Muchas veces hemos hablado, pero siempre nos quedamos dando vuelta en lo mismo. Solo tomamos como una referencia, pero no como acciones. Jesús no quiere que solo tengamos referencia y conozcamos lo que dice, sino que hagamos lo que dice. Fácil es saber lo que Jesús dijo, pero difícil es hacer lo que Jesús hizo. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús empieza diciendo: por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A quiénes debemos hacer discípulos? Dice: a todas las naciones. A todas las naciones. No importando qué tipo de gente sea, a todas las personas, a toda la raza, todo tipo de gente. Muchas veces lo que nos impide es el temor, el miedo de la reacción de las personas hacia nosotros. Mucha gente no comparte por esto, porque tiene miedo de lo que va a decir la gente. Y ahora se van a dar cuenta que soy cristiano. Si no se dan cuenta, no eres cristiano. Mira, Jesús está diciendo una cosa interesante. En el versículo 20, la última parte de ese versículo, nos enseña a no tener temor. Mira lo que dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cuando tengamos que predicar, cuando tengamos que hacer, ¿quién está con nosotros? ¿Hay que tener temor? No. Él dijo: yo estoy con vosotros. Mira lo que él empieza diciendo en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando tú sales bajo su poder, bajo su autoridad, bajo su potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a la conclusión. Debe hacernos sentir conmovidos a hacerlo. Primera a los Corintios. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Capítulo 9. Primera a los Corintios. Capítulo 9. Versículos 16 al 18. Primera a los Corintios 9, 16 al 18. Y esto debe hablar más profundo aún a nuestro corazón y ver que es una gran responsabilidad la que tenemos por delante de nosotros. Las misiones nos esperan. La obra misionera necesita de ti. Dios necesita de ti. Tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar para que más vidas vengan a los pies del Señor. Para que en el próximo año este lugar sea duplicado de gente. Aquí empiezas a hacer. Primero a los Corintios 9, 16 al 18 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Qué dice Pablo? Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. No hay razón para decir: oye, yo soy un gran predicador. Oye, yo soy misionero a las naciones. He predicado a tanta gente, he ganado tantas almas. Pablo está diciendo: si anuncio el Evangelio,
no tengo de qué, por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad. Es una obligación que Pablo sentía dentro de sí. Yo no predico porque me siento bien hacerlo, sino porque es una necesidad, es un deber, es una responsabilidad que tengo delante de Dios. Y dijo él, ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Y él no dijo, ay de mí, si yo no ganaré tantas almas, si yo no ganaré mis almas en este año. Él dijo, ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. Simplemente el hecho de anunciar el Evangelio, dijo, si yo no anuncio, ay de mí. Y mira lo que dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, de todos modos, dice, la comisión me ha sido encomendada. Así que dijo, si hagas con ganas o sin ganas, no importa, tienes que hacerlo. Si te dan las ganas de hacerlo, hazlo, y hazlo de corazón, pero si no te dan las ganas, de igual modo, la comisión te ha sido encomendada. Tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo, sea que sintamos o no, es una responsabilidad delante de Dios. Pero yo no siento de predicar. Algunos lo dicen. Yo no soy misionero. Aunque no eres misionero, la comisión te ha sido encomendada. Eres un misionero, tienes una misión, tienes una responsabilidad. Tenemos nosotros un deber delante de Dios. Y en el versículo 18 le dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Presento gratuitamente, de la disposición de mi corazón. Hermanos, es nuestro gran deber y responsabilidad. Sé que te vayas a la India, al África, al Japón, pero sé aquí mismo en Lima, es nuestra comisión. No importa si predicas afuera o aquí adentro, las misiones es nuestra responsabilidad. Y recuerden las palabras de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos sentir esta necesidad dentro de nosotros. Pablo dijo, para finalizar, en Romanos 1, y versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos a veces sentimos vergüenza de transmitir la palabra de Dios? De incluso declarar que somos hijos de Dios, cristianos. Yo conocí a un hermano que cuando venía a la iglesia traía su Biblia envuelta en una bolsa, y sobre esa bolsa una especie de hoja, y la traía debajo del brazo. Nadie se daba cuenta que era una Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos vergüenza de que nos vean que somos cristianos. Y Pablo dijo, no tengo vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa la raza, dijo al judío primeramente, pero también a los gentiles. Está en ti, está en mí el empezar a hacerlo. Quiero invitarlos a ponerse de pie un momento y vamos a agradecer a Dios y pedir al Señor que nos mueva en ese sentido. Que podamos sentir el amor de Dios hacia las almas y que sintamos esta compasión dentro de nuestro corazón por aquellos que necesitan del amor de Dios. Dios
te está llamando. Y quizá en esta mañana tu corazón pueda ser conmovido a sentir esta necesidad. Sentir esta necesidad de que Dios te está llamando. Dios tiene un propósito en tu vida y quiere hacer una obra a través de tu vida. No sé si Dios te llamará a hacer una obra más allá de las fronteras del Perú, pero aquí ya tienes una responsabilidad. Ya la tenemos. Y si Dios te llama y diga, heme aquí, Señor, envíame.